Muy bien, entonces hoy día vamos a desarrollar el tema enfermedad pulmonar intersticial difusa. Mi nombre es Miguel Ramos Vega, soy del Hospital Rebagliati. Vamos a ir avanzando con las diapositivas y en determinado momento paro por unos minutos la proyección de las diapositivas y los voy a ver a ustedes si es que alguno quiere alguna pregunta, algún comentario. Mientras voy conversando pueden ir levantando la mano de tal manera de que cuando concluya un segmento paso a verlos a ustedes y aclaramos alguna duda o algún comentario que quieran hacer. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se ve mejor la diapositiva? Sí, doctor, podemos verlo. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, entonces empezamos, ¿ya? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, EPID, constituyen un grupo de afecciones que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares. Las principales alteraciones anatomopatológicas afectan las estructuras alveolo intersticiales. Un momentito voy a parar para poder utilizar un puntero que me ayuda bastante. Bien, ¿se ve bien la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto, entonces podemos seguir, ¿ya? Entonces les decía que las enfermedades pulmonares intersticiales constituyen un grupo de manifestaciones, un grupo de afecciones que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares. Ese es un concepto fundamental que se tiene que tener en cuenta. Otro concepto, las principales alteraciones anatomopatológicas afectan las estructuras alveolo intersticiales. Esos dos conceptos son fundamentales de esta diapositiva. Muy bien. La etiología de las EPID es muy variada. Se conocen más de 300 condiciones que afectan el intersticio pulmonar. Y solo en el 35% de ellas es posible identificar el agente causal. Existen varias formas de clasificar este gran grupo de enfermedades intersticiales. Vamos a revisar algunas, porque todas son muy semejantes. Vamos a revisar algunas. En esta clasificación, por ejemplo, existe el grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Neumonías intersticiales idiopáticas. En este grupo se subdivide en dos más pequeños, la neumonía intersticial idiopática mayor y la neumonía intersticial idiopática raras. De este primer grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas vamos a poner nuestra atención y la mayor parte de la clase va a estar dedicada a fibrosis pulmonar idiopática, porque es la más importante de este grupo. Otro grupo son las EPID de causa conocida o asociada. Este grupo también es muy importante, ¿no? Porque se conoce la causa o hay enfermedades que están asociadas a EPID. Y de este grupo, las más importantes y más frecuentes son las enfermedades asociadas del colágeno. Las enfermedades asociadas al colágeno.
¿no? Habrán otras, por ejemplo, que están causadas por polvos inorgánicos, los inducidos por fármacos y radioterapia, los causados por polvos orgánicos o asociadas a enfermedades hereditarias. Pero de todos estos, las EPIT asociadas a las enfermedades del colágeno son las más importantes. En el otro grupo, primarias o asociadas a un proceso no bien definido. Hasta el momento ya vamos viendo 3 grupos, ¿no es cierto? Este grupo, primaria o asociado a procesos no bien definidos. De este gran grupo, el más importante y el más frecuente va a ser las EPIT asociadas a sarcoidosis. La sarcoidosis. Como ven ustedes, el listado es largo, ¿no? Pero debemos circunscribirnos a lo que es más frecuente y a las que vamos a tener más ocasiones de poder ver en la clínica. Esta clasificación es la misma con pequeñas variantes, no me voy a demorar. Entonces podemos decir que entre las EPIT más frecuentes de los diversos grupos que existen, las más frecuentes será la fibrosis pulmonar idiopática, que lo vamos a desarrollar con detalle, las EPIT asociadas a colágenopatías, las EPIT asociadas a sarcoidosis y las alveolitis alérgicas extrínsecas. De estas 4 que están señaladas como las más frecuentes, todavía podemos circunscribirnos un poco más y decir que las EPIT más frecuentes que vamos a ver van a estar en estas 3 enfermedades. Fibrosis pulmonar idiopática, las EPIT asociadas a colágenopatías y las EPIT asociadas a sarcoidosis. Fíjense que esto es muy importante recordar, porque si nosotros tenemos un paciente con EPIT y ese paciente puede ser clasificado o puede ser encasillado en alguna de estas posibilidades, si está asociado a enfermedades del colágeno, no necesita más estudio. Decimos, esta es una enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a lupus, asociada a artritis reumatoidea, asociada a una esclerosis sistémica progresiva, etc. Y no necesita más estudio. Lo que necesita es un tratamiento de la enfermedad de fondo. Igual, si nosotros encontramos un paciente con EPIT y le establecemos el diagnóstico de sarcoidosis, tampoco necesita más estudios, sino tratamiento de esa enfermedad de fondo. Mientras que si nosotros vemos a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa y no podemos establecer una causa definida de esa enfermedad intersticial difusa, el estudio va a ser largo, un estudio largo que tenemos que seguir y cumplirlo, que incluso va a llegar hasta la biopsia pulmonar a cielo abierto para que pueda establecerse el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, es muy importante que desde este momento ya vayamos diferenciando las diversas enfermedades que pueden encajar en este gran grupo de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. En cuanto a la fisiopatología, existen una serie de teorías que han ido variando discretamente en el transcurso del tiempo, pero que hasta ahora se mantienen en lo básico, en lo fundamental. Es un grupo de enfermedades que merece tanto estudio, tanta publicación, que de año a año pueden ir variando los conceptos. Pero yo me quedo con lo que es lo más simple para el nivel de pregrado, que podamos todos entender la fisiopatología de esta enfermedad, que se resumiría en lo siguiente. Va a existir un estímulo exógeno o endógeno. Ese estímulo exógeno o endógeno va a producir una injuria pulmonar microscópica.
Esa injuria pulmonar microscópica va a seguir dos caminos diferentes. Dependiendo de qué, de que la cicatrización se produzca en un sujeto sin mayores problemas y lleve a una homeostasis del pulmón. O esta injuria se produzca en un paciente que tiene factores y se produzca una cicatrización aberrante que lo lleve a la fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué situaciones harán que un determinado paciente que sufra una injuria pulmonar pueda ir por el camino de la homeostasis pulmonar o puede ir al camino de la fibrosis pulmonar? Se sostiene que hay factores genéticos predisponentes y hay factores autoinmunes que van a condicionar esta respuesta aberrante. Esa sería la explicación fisiopatológica más elemental, ¿no? Más elemental. Si nosotros revisamos la literatura, como les digo, año a año aparecen una serie de publicaciones, una serie de estudios, de investigaciones. Bueno, pues muy interesante leerlos y tratar de entender, ¿no? Pero todas al final más o menos se resume en este cuadro tan elemental. Ante un estímulo exógeno o endógeno, ¿no? Esos estímulos pueden ser el polvo, humos, humo de cigarro, condiciones autoinmunes, pueden ser drogas, infecciones, radiación, otras enfermedades. Esos son los estímulos endógenos o exógenos o endógenos. Se produce un daño microscópico pulmonar que sigue dos caminos: una cicatrización con una homeostasis pulmonar o sigue una cicatrización aberrante con una fibrosis pulmonar. ¿Qué define uno u otro camino? Factores genéticos predisponentes, condiciones autoinmunes presentes. Esa es la explicación más elemental que he podido encontrar, que puede estar al alcance de todos nosotros de pregrado, y al que le interesa más el tema puede revisar las últimas revisiones que hay y verán ustedes lo extenso que hay, lo extenso que es la literatura sobre el tema este. Para los métodos diagnósticos para acercarnos a esta enfermedad son los que tenemos disponibles para todos los casos y se va a circunscribir a hacer una buena historia clínica, ¿no? Con una buena anamnesis, tener en cuenta las manifestaciones clínicas, el examen físico, los exámenes auxiliares que van a incluir análisis, imágenes, pruebas funcionales e inclusive hasta la biopsia pulmonar, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. En cuanto a la anamnesis, con una buena anamnesis se puede orientar el diagnóstico en la tercera parte de este gran grupo de enfermedades. En cuanto a la edad, por ejemplo, entre los 20 a 40 años son más frecuentes la sarcoidosis, la histiocytosis X y las enfermedades asociadas al colágeno. En los mayores de 50 años va a ser más frecuente la fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto al sexo, en las mujeres son más frecuentes las EPID asociadas a enfermedades del colágeno. Eso ya sabemos, ¿no? Que las enfermedades del colágeno son más frecuentes en el sexo femenino. Y como parte de esa enfermedad del colágeno puede haber compromiso pulmonar dando una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ligado al sexo, por ejemplo, podemos decir que la linfangioleiomyomatosis es una enfermedad propia de las mujeres. En cuanto a los antecedentes familiares, puede haber historia hereditaria de fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática. Entonces puede haber una historia hereditaria de fibrosis pulmonar idiopática, microlitiasis, neurofibromatosis, sarcoidosis, esclerosis tuberosa, lo cual hace pues que al momento que hagamos nuestra historia clínica seamos lo más minucioso posible para poder
orientados. El tabaquismo, en algunas EPIT están asociadas al tabaquismo, como en la neumonía intersticial descamativa, ¿no? Y ocurre lo contrario, por ejemplo, con la sarcoidosis y la alveolitis alérgica extrínseca. Nada tienen que ver con el tabaquismo. Debemos ser muy minuciosos al hacer la historia clínica sobre el uso de fármacos que puede tener el paciente. Debe investigarse sobre los fármacos usados, la dosis y la duración del tratamiento. Por ejemplo, pacientes que pueden estar recibiendo quimioterápicos como el busulfán, la bleomicina, el metotrexate, están sujetos a poder desarrollar una fibrosis, una enfermedad pulmonar intersticial difusa secundario a las drogas que están usando. Algunos pacientes pueden estar recibiendo nitrofurantoína por periodos largos y en ellos también se puede desarrollar enfermedad pulmonar intersticial difusa. O habrán pacientes que están recibiendo, por ejemplo, sales de oro, ¿no?, que se usa en la artritis reumatoidea. O pueden estar recibiendo amiodorona como un antiarrítmico. O pueden estar recibiendo difenilidantoína en los pacientes que tienen problemas convulsivos. O pueden estar recibiendo procainamida en los pacientes que reciben este medicamento por una arritmia cardíaca. Entonces, por eso se dice que el uso de fármacos, cuando se llegue a ese punto, debemos ser muy minuciosos para establecer el tiempo que está durando ese tratamiento, la dosis que están recibiendo de esos fármacos y ver si hay una asociación entre los fármacos que usa y la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La historia laboral también será muy importante al momento de hacer la historia clínica. Debe consignarse la actividad laboral en orden cronológico, señalando las posibles exposiciones con fechas y duración de las mismas, ¿no? Si el sujeto ha estado expuesto a agentes orgánicos o ha estado sujeto a polvos inorgánicos, por ejemplo, en el caso de las neumoconiosis. Entonces, ¿qué es lo que trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿A qué situaciones está expuesto? ¿Usa algún medio de protección? ¿No usa ningún medio de protección? Todos esos datos van a ser importantes para juntarlos y ver si es que la historia laboral del paciente tiene relación con la enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿El paciente ha recibido radioterapia por alguna razón? Debe establecerse ese dato, ¿no? El tiempo que ha recibido, las dosis que ha recibido. El paciente además tiene alguna enfermedad sistémica concomitantemente, entonces ya hemos visto cómo las colagenopatías pueden asociarse con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y entre las colagenopatías más frecuentes, ustedes ya saben muy bien por su curso de reumatología, que van a ser pues el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica progresiva, enfermedades como polimiositis, dermatomiositis, espondilitis anquilosante o enfermedades mixtas del tejido conectivo. Si hay alguna enfermedad sistémica concomitante, como la sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la historia, repito, debe ser muy minuciosa porque va a dar mucha información para poder asociar enfermedades previas, medicamentos que esté tomando, situaciones de exposición laboral que pudieran aclarar el diagnóstico en determinado paciente. Entonces, acá voy a parar a ver un par de minutos para ver si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, quisiera hacerse alguna aclaración, ¿no? ¿Cuántos tenemos hasta el momento? 86 participantes. ¿Hay alguien que quisiera alguna aclaración? ¿Alguna duda?
Bien, entonces podemos seguir con la presentación. En estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas puede haber una serie de manifestaciones extrapulmonares. Y esas manifestaciones extrapulmonares pueden ser muy útiles para poder orientar el diagnóstico, poder orientar la enfermedad de fondo. Entre estas, por ejemplo, podemos señalar que podemos encontrar manifestaciones dérmicas, ¿no? Un paciente tiene PIP, pero tiene también manifestaciones dérmicas. Y esas manifestaciones dérmicas nos pueden servir de orientación diagnóstica. Por ejemplo, si encontramos un eritema nodoso, nos puede orientar hacia una sarcoidosis o a una enfermedad del colágeno. Si encontrásemos nódulos subcutáneos, nos orientará a una artritis reumatoidea, o a una sarcoidosis o a una neurofibromatosis. Si encontramos manchas café con leche en la piel, nos orientará pues hacia un neurofibroma, ¿no? Si hay eritema heliotropo, nos orientará hacia una dermatomiositis. Podrán encontrarse manifestaciones musculoesqueléticas, como miositis, artritis, que son muy frecuentes en las enfermedades del colágeno. Podemos encontrar manifestaciones oculares, bien sea escleritis, queratoconjuntivitis, uveitis o aumento de las glándulas lacrimales. ¿En qué situaciones se suele ver esto? Se suele ver en algunas enfermedades del colágeno, se suele ver en la sarcoidosis, ¿no? Podemos encontrar o buscar manifestaciones neurológicas, ¿no? Que van a ser muy frecuentes en las enfermedades del colágeno. Ven ustedes, pues, cómo hay manifestaciones en diversas áreas, ¿no? Dérmicas, musculoesqueléticas, manifestaciones oculares, manifestaciones neurológicas, que son manifestaciones extrapulmonares, y de encontrarlas nos servirá para poder orientar mejor el diagnóstico. También podemos encontrar manifestaciones digestivas, ¿no? Manifestaciones digestivas, hepatoesplenomegalia, como en la sarcoidosis, por ejemplo. Podemos encontrar disfagia, por ejemplo, en la esclerosis sistémica progresiva, en la dermatomiositis, polimiositis, puede asociarse disfagia. Pueden encontrarse manifestaciones cardíacas, ¿no? Como en la sarcoidosis, en las enfermedades del colágeno. O manifestaciones endocrinas, que se van a poder ver, por ejemplo, en la sarcoidosis, cuando se presenta diabetes insípida. O manifestaciones renales, ¿no? Que se ve un síndrome nefrótico, por ejemplo, en un lupus o en una amiloidosis. O glomerulonefritis en las enfermedades del colágeno. Entonces, ven ustedes la cantidad de manifestaciones extrapulmonares que pueden darse. Entonces, pues, si nosotros estamos estudiando un paciente que tiene manifestaciones de enfermedad pulmonar intersticial difusa, debemos buscar en esos pacientes si hay manifestaciones extrapulmonares que nos puedan orientar el diagnóstico. Y muchas veces no vamos a estarlo, no va a ser suficiente que el médico tratante pueda abarcar tantas áreas, ¿no? Y va a necesitar la ayuda de las otras especialidades. Por ejemplo, vamos a necesitar la ayuda del cardiólogo para que nos ayude si hay problemas en el miocardio, en el pericardio. Vamos a necesitar la ayuda del endocrinólogo para que nos ayude si hay diabetes insípida. Vamos a necesitar la ayuda del oftalmólogo para que nos diga si hay compromiso ocular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es saber que existen muchas manifestaciones extrapulmonares en estos pacientes y sabemos que debemos buscarlos, ¿no? Con la ayuda del especialista correspondiente, que ese puede ser un punto de partida para establecer un diagnóstico de una enfermedad determinada.
Si en ese paciente establecemos que es portador de una enfermedad del colágeno, lupus, artritis, dermatomiositis, esclerosis sistémica progresiva, etc., o es portador de sarcoidosis, por ejemplo, entonces, o es portador de una neurofibromatosis, entonces diremos pues que el EPIT es un EPIT asociada a una enfermedad conocida y ya no necesitará más estudio. Necesitará el tratamiento de la enfermedad de fondo. Pero si estamos ante un paciente que tiene y no tiene manifestaciones extrapulmonares, ¿no? El estudio debemos continuar hasta establecer el diagnóstico. Y ese estudio, como digo, puede ser muy amplio, muy costoso, y que puede incluso llegar hasta la biopsia pulmonar, porque es necesario hasta ese extremo para poder establecer el diagnóstico. Entonces, ya entramos a la clínica de este gran grupo de enfermedades, y lo que va a haber en todos estos pacientes, va a haber disnea progresiva. Esto es lo que vamos a encontrar en todos los pacientes. Disnea progresiva, asociada a alteraciones radiológicas y con una tos irritativa que no es justamente lo que más incomoda al paciente, sino esa disnea que va en aumento. Por eso decíamos en la definición que este gran grupo de enfermedades se caracteriza por manifestaciones clínicas semejantes, ¿no? Manifestaciones clínicas semejantes. Y que las alteraciones fundamentales anatomopatológicas estaban en el intersticio pulmonar. Por eso se llaman enfermedad pulmonar intersticial difusa. El examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar en todos los pacientes? Vamos a encontrar probablemente acropaquias y algunos estertores crepitantes bilaterales, ¿no? Ahora, si en el examen físico encontramos manifestaciones extrapulmonares, por supuesto que debemos ahondar en esos puntos para poder establecer el diagnóstico de la enfermedad de fondo. Por eso es lo que dice, aparte de estas características generales, cada tipo de EPIT posee particularidades clínicas propias. La presencia de síntomas y signos extrapulmonares en diversas enfermedades asociadas al EPIT será de mucha ayuda. Y a medida que el EPIT progresa, puede aparecer hipertensión pulmonar, que ocasionará un cor pulmonar caracterizado por edemas, ingurgitación yugular, hepatomegalia. En cuanto al estudio de laboratorio, habrán algunos exámenes que van a ser totalmente inespecíficos, ¿no? Totalmente inespecíficos. Como por ejemplo, la elevación de la velocidad de sedimentación, la hipergamma globulinemia. Y habrán otros exámenes que están relacionados a determinadas enfermedades. Ya hemos dicho que hay muchas enfermedades que están asociadas al EPIT, ¿no? Entonces, esas enfermedades muchas veces tienen exámenes particulares, propios y característicos. Por ejemplo, en las eosinofilias pulmonares encontraremos pues eosinofilia. En las proteinosis alveolar habrá un aumento de la deshidrogenasa láctica. En la sarcoidosis habrá hipercalcemia e hipercalciuria. En la enzima convertidora de la angiotensina será muy propio de la sarcoidosis. Si estamos pensando que tiene una artritis reumatoidea asociada a un EPIT, el factor reumatoideo estará presente. Los anticuerpos antinucleares en el caso del lupus, los anticuerpos anti-ENA en la esclerosis sistémica progresiva. Y si estamos pensando en alguna colágenopatía con compromiso muscular, las enzimas musculares estarán elevadas, ¿no? Y si estamos pensando en un problema de vasculitis, por ejemplo, tendremos que los anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, o sea, el ANCA, estará positivo, ¿no? Entonces, ven ustedes que el estudio puede ser muy amplio, pero que se tiene que cumplir
porque, repito, para que quede bien claro, un gran grupo de estos pacientes con EPIT responden a una enfermedad de fondo conocida. Entonces, en esos pacientes hay que orientar y hay que focalizar nuestro tratamiento en la enfermedad de fondo. Y habrán otro grupo de pacientes que no corresponden, que no responden a una enfermedad de fondo, y en ellos hay que llegar incluso hasta la biopsia pulmonar, como repito, para poder establecer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. El estudio radiológico en estos pacientes va a ser indispensable y fundamental. La radiología es un examen indispensable en el diagnóstico inicial, y no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. El 90% de los casos van a presentar alteraciones radiológicas en el momento del diagnóstico. En la placa simple de tórax vamos a encontrar patrones muy conocidos y muy frecuentes, ¿no? Entonces, entre ellos podemos encontrar imágenes en vidrio esmerilado, un patrón nodular, un patrón reticular, una mezcla de los dos anteriores, un patrón retículo nodular. Y en los estadios avanzados va a haber imágenes en panal de abeja. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en las placas simples, en la placa de tórax, ¿no? ¿Con qué características? De ser localizadas difusamente en ambos hemitórax, ¿no? Entonces, como se produce una fibrosis pulmonar, va a haber una disminución del tamaño de los campos pulmonares, ¿no? Esto va a ser lo característico. En algunos casos puede haber un patrón alveolar, pero fundamentalmente, y en eso insisto, el patrón radiológico es fundamentalmente un patrón intersticial. ¿Qué es la TACAR? La TACAR es la tomografía axial computarizada de alta resolución. Entonces, desde el punto de vista radiológico, el examen más elemental, una placa de tórax simple, póstero anterior y lateral. Pasamos al siguiente examen, que es la tomografía de alta resolución. En el estudio de la EPIT siempre debe hacerse una tomografía de alta resolución. ¿Qué características tiene? Es más sensible que en el estudio de las alteraciones del intersticio. Siempre que quieran ustedes estudiar intersticio, no se olviden que deben pedir una tomografía de alta resolución. ¿Por qué se caracterizan las tomografías de alta resolución? En que los cortes se hacen de milímetro a milímetro, mientras que en las tomografías computarizadas estándar habituales, los cortes se hacen de centímetro en centímetro. En estas de alta resolución, los cortes se hacen de milímetro en milímetro. Eso va a permitir un mejor estudio de la parte intersticial, ¿no? La tomografía de alta resolución puede detectar EPIT, incluso en casos en que la placa de tórax es normal. Entonces, con la TACAR nosotros vamos a valorar la extensión de las lesiones parenquimatosas y su naturaleza. Las imágenes reticulares indicarán fibrosis, mientras que las imágenes en vidrio esmerilado indicarán inflamación. Entonces, el proceso que se va a ver, las secuencias empiezan con lesiones de tipo inflamatorias, o sea, como vidrio esmerilado, van avanzando y se convierten en lesiones fibróticas. Es por eso que la TACAR, como diferencia estos dos tipos de lesiones inflamatorias y fibróticas, también va a servir para seleccionar el lugar adecuado para realizar el lavado broncoalveolar. ¿No? Que es uno de los exámenes que vamos a ver que se usa para el diagnóstico. Va a servir también la TACAR para que el cirujano escoja los sitios adecuados para la biopsia, ¿no?
el neumólogo para que escoja la biopsia transbronquial y el cirujano para que escoja la biopsia quirúrgica, o sea, las zonas donde debe hacerse la biopsia. Algo muy importante, si se hace una tomografía axial computarizada con la mejor técnica desde el punto de vista radiológico y con el mejor profesional radiológico para su lectura, este examen puede ser suficiente para establecer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque en la fibrosis pulmonar idiopática hay signos característicos que van a definir esta enfermedad. No nos olvidemos eso es muy importante. Los hallazgos del atacar en la fibrosis pulmonar idiopática pueden ser suficientes para establecer el diagnóstico de esa enfermedad. Entonces, la radiología, hemos dicho, la placa simple de tórax, en la que vamos a encontrar diversos patrones, entre esos patrones el patrón retículo nodular, generalmente en las bases pulmonares, como en este caso. En la tomografía computarizada la TACAR va a permitir diferenciar los diversos patrones. Esta área de acá, por ejemplo, como semeja un panal de abeja, que son lesiones fibróticas avanzadas. Hay zonas, como en esta de acá, en la que es de vidrio esmerilado, nos están señalando zonas de inflamación. Y otras zonas, como esta de acá, con un patrón retículo nodular donde hay fibrosis. Y un patrón en panal de abeja, como estoy señalando, que son zonas donde hay una fibrosis ya avanzada. Acá, por ejemplo, una placa de un paciente con una silicosis en la que hay múltiples nódulos en la mitad de ambos campos pulmonares con unos cilios muy ensanchados. Igual, acá en la tomografía también se ven esas características. La artritis reumatoidea, compromiso bilateral de enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Pero recuerden ustedes, e insisto, en la artritis reumatoidea, en los casos de silicosis establecida, u otras enfermedades, sarcoidosis, por ejemplo, y tiene compromiso pulmonar, no hace falta hacer más estudios. ¿Por qué? Porque se entendería de que ese compromiso pulmonar es secundario a la enfermedad de fondo. Secundario a la enfermedad de fondo. Mientras que en la fibrosis pulmonar idiopática, las lesiones radiológicas van a ser semejantes. Patrón retículo nodular, ¿no? Pero no va a haber una enfermedad de fondo que explique este compromiso pulmonar. Entonces, repito, son estos pacientes en los que hay que seguir todo el camino para poder establecer y llegar al diagnóstico definitivo. Seguimos con, ya hemos visto la parte clínica, hemos visto la parte radiológica en imágenes. Entonces, ¿qué otra cosa más hay que hacer en estos pacientes? Hay que hacerle una exploración funcional respiratoria. Muy importante el estudio funcional respiratorio. ¿Por qué? Porque va a servir, este estudio funcional va a tener finalidad diagnóstica, básico para establecer el diagnóstico. Orienta el pronóstico de la enfermedad. Dice, tiene un problema leve, tiene un problema moderado, tiene un problema severo. Entonces orienta el pronóstico de la enfermedad. Sirve para la evolución de la enfermedad. Ahora está presentando un compromiso restrictivo leve. De aquí a 8 meses ese compromiso leve ya está en una situación de compromiso moderado. Entonces nos sirve para la evolución de la enfermedad. Servirá para la respuesta al tratamiento, ¿no? Tenemos un paciente con una artritis reumatoidea que tiene compromiso intersticial difuso, patrón restrictivo moderado. Recibe su tratamiento indicado por el reumatólogo
Y de aquí a 6, 8 meses vemos que este compromiso intersticial difuso, desde el punto de vista funcional, ya no es moderado, sino leve. Entonces está controlando la respuesta al tratamiento. Las alteraciones funcionales se correlacionan con el grado de compromiso pulmonar. Más compromiso pulmonar, mayor el compromiso funcional. Y en algunos casos puede ser la primera manifestación de PIT en un 15%. Entonces la exploración funcional respiratoria es fundamental. ¿Cómo es esa evaluación funcional respiratoria? Se empezará con algo muy elemental, como es la espirometría forzada. En la espirometría forzada vamos a encontrar que existe un patrón restrictivo, ¿no? Luego avanzaremos un poco más y haremos una pletismografía. En la pletismografía lo que se va a encontrar, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Capacidad pulmonar total menor al 80%. Ustedes recuerdan que la espirometría no mide la capacidad pulmonar total. ¿Qué prueba es la que va a medir la capacidad pulmonar total? Es la pletismografía. Entonces, en la pletismografía se encontrará una capacidad pulmonar total menor al 80% y va a haber un volumen residual disminuido. Recuerden ustedes que el volumen residual no puede medirse con la espirometría. ¿Qué otra prueba funcional importante va a haber? Va a haber la difusión de monóxido de carbono. Esta difusión del monóxido va a estar en menos del 80%. Otra prueba funcional serán los gases en sangre arterial, ¿no? En la que puede verse una presión arterial de CO2 que ya en los estadios avanzados está aumentada, ¿no? Una gradiente alveolo arterial aumentada, ¿no? Con una saturación en reposo inicialmente normal. O podemos encontrar también hipoxemia e hipercapnia en los estadios muy avanzados. ¿Qué otra prueba funcional se va a usar? La prueba de esfuerzo, ¿no? La prueba de esfuerzo, en la que se asocia una hipoxemia y desaturación desencadenada por el ejercicio. Entonces es una prueba en la cual al paciente le hacen caminar distancias conocidas en la que previamente le han hecho unos gases de sangre arterial mientras ha estado en reposo, le colocan el pulso oxímetro y empieza a caminar una distancia conocida. Lo pueden hacer en el pasillo de uno de los pisos, midiendo las distancias. El paciente avanza, regresa y de esa manera se va midiendo la distancia y se va midiendo la frecuencia cardíaca, se va midiendo la frecuencia respiratoria, se va midiendo la saturación de oxígeno mientras se está haciendo el ejercicio, y todos esos van a tener parámetros conocidos para decir si la prueba es positiva o es negativa. Y de ser positiva, también se va a poder señalar, ¿no? Los grados, compromiso leve, moderado, etc. A eso se llama la prueba de esfuerzo. Entonces, la espirometría forzada, que ya no me voy a detener ahí, acá solamente recordarles un patrón restrictivo, no se olviden, en la CEPIT, en la espirometría va a haber un patrón restrictivo. En el lavado broncoalveolar, es otro examen que se va a hacer en estos pacientes. El lavado broncoalveolar tiene una composición conocida. Entonces, ¿en qué consiste el lavado broncoalveolar? Es una prueba muy sencilla para hacerla, pero el problema está en contar con un laboratorio adecuado, con una implementación adecuada como para que nos pueda hacer la lectura y la valoración del lavado broncoalveolar. ¿En qué consiste? Se entra con el broncofibroscopio, se tiene la placa de tórax
y uno en la placa de tórax posterior, anterior y lateral, estamos viendo que hay compromiso intersticial. Podemos decir, mira acá en el lóbulo medio hay un compromiso importante. Entonces vamos a hacer un lavado broncoalveolar del lóbulo medio. ¿Cómo se hace? Se entra con el broncofibroscopio. El lóbulo medio tiene 2 segmentos. Se escoge cualquiera de los 2 segmentos y se pone el broncoscopio hasta donde pueda avanzar en uno de los segmentos. Llegará un momento en que el diámetro del broncoscopio es igual al diámetro del bronquio y ya no se puede avanzar más. En otras palabras, el broncoscopio quedó encajado en la luz bronquial. Entonces, en ese momento se pone 100 centímetros de líquido en alícuotas de 20, o sea, 20 centímetros. No se mueve el broncoscopio, de otras 20 hasta llegar a 100 centímetros cúbicos. Una vez que se ha llegado a los 100 centímetros cúbicos, se aspira todo lo posible sin mover el broncoscopio. Entonces, el líquido que se recupera se llama lavado broncoalveolar. ¿Por qué? Porque es un líquido que llegó hasta los alveolos. Y al momento de aspirar, estamos recuperando ese líquido. Lavado broncoalveolar. Diremos que es una buena muestra del lavado broncoalveolar cuando después de haber instilado 100 centímetros cúbicos, recuperamos por lo menos 60. Entonces, si recuperamos 60 o más, es una buena muestra del lavado broncoalveolar. Entonces, desde el punto de vista técnico de conseguir la muestra, es muy simple para un neumólogo, ¿no? El problema viene, como digo, contar con un laboratorio bien implementado que nos haga la lectura de los diversos elementos que suelen encontrarse en el lavado broncoalveolar. Entonces, por ejemplo, hay valores diagnósticos. En la proteinosis alveolar van a encontrar material proteináceo Pas positivo. En la histiocytosis X van a encontrar células CD mayores al 5%. En las eosinofilias pulmonares habrá eosinofilia. Incluso en el lavado broncoalveolar se pueden encontrar agentes infecciosos si es que existen. Tendrá pues valor orientativo cuando se encuentran los linfocitos en 12%. Con los linfocitos T, la relación del CD4 sobre el CD8 es igual a 1.5. ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, no es difícil la obtención de la muestra. El problema está en el laboratorio. Estos son los valores normales que va a haber en un lavado broncoalveolar normal. Y estos son los valores que pudieran encontrarse y asociarse a la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Finalmente en este camino tan largo del diagnóstico, será la biopsia pulmonar. Entonces, la biopsia pulmonar, vamos a decir, para el diagnóstico definitivo y específico de la CEPIP, en muchos casos, será necesario el estudio histológico del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces vamos a necesitar tejido pulmonar para establecer el diagnóstico. ¿Cómo se puede obtener el tejido pulmonar? Va a haber varias formas. La forma más sencilla de obtenerlo será a través de un broncofibroscopio. El neumólogo hace la broncofibroscopía, encuentra y planifica, dice, voy a tomar una biopsia del lóbulo medio segmento anterior o superior, ¿no? Entonces, planifica el sitio de la lesión. A través del broncoscopio pasa su pinza de biopsia y hace una biopsia transbronquial. No puede ser una biopsia bronquial, sino tiene que ser del parénquima pulmonar. Para eso, ¿cómo va a tener que hacer? Va a tener que perforar el bronquio para que caiga el parénquima pulmonar y de ahí tomar la muestra. Entonces ya desde ahí empiezan las dificultades. Desde ahí empiezan las dificultades. Las biopsias transbronquiales, el volumen que se obtiene de una buena biopsia transbronquial son volúmenes muy pequeños, porque la pinza pues es muy pequeña.
Y aparte de ser pequeña, esa porción de parénquima pulmonar va a sufrir el aplastamiento que ejerce las valvas de la pinza, una pinza pequeñita, pero las muerde y las comprime y las saca. Entonces el parénquima está sufriendo ese aplastamiento. Esas dos cosas, el tamaño y el aplastamiento, van a ser factores limitantes para el patólogo, para que pueda hacer una buena lectura en esa muestra tan pequeña. Entonces, en la gran mayoría de casos, no es suficiente la biopsia transbronquial para llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué cosa tendrá que hacerse? Si la biopsia transbronquial no ha sido suficiente, lo único que queda es que la biopsia sea una biopsia pulmonar a cielo abierto. ¿Cómo se obtendrá a cielo abierto? Mediante una mini toracotomía, ¿no? Entonces ya en esos casos ya pues la cosa cambia, porque el paciente tiene que hospitalizarse, tiene que programarse la operación, tiene que entrar a sala de operaciones, hacer una mini toracotomía, el cirujano planificar de dónde sacar las muestras y de dónde las obtendrá. Se va a ayudar mucho de la tomografía axial computarizada de alta resolución. Generalmente los cirujanos entran a la língula, que es la zona más abordable, más fácilmente abordable, y de ahí toman dos muestras grandes. Una muestra de parénquima pulmonar que tenga características lo más cercano posible a un pulmón normal, las características macroscópicas me refiero, y tomarán una muestra de parénquima pulmonar que macroscópicamente luzca enfermo. Entonces mandarán dos muestras al patólogo. Eso le servirá mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene material suficiente para que haga todos los cortes y las tinciones que necesita. Segundo, va a tener dos lugares para poder comparar las características histológicas. Entonces es la mejor manera y la forma más segura de poder llegar al diagnóstico mediante una mini toracotomía. Pero vuelvo a repetir, es un procedimiento que tiene sus costos, pues, ¿no? Tiene que hospitalizarse, tiene que entrar a sala de operaciones, sale de sala de operaciones, tiene que pasar a la sala de recuperación, tiene que regresar a su piso, estar unos días hospitalizado para que salga de alta en espera de los resultados histológicos. Mientras que la otra opción va a ser obtener la muestra a través de una videotoracoscopía. En la videotoracoscopía va a haber una serie de ventajas. Tiene un menor tiempo operatorio, menor incidencia a complicaciones postoperatorias y una menor estancia hospitalaria. Hacen una videotoracoscopía y de ahí escogen el sitio y toman las biopsias con muestras lo suficientemente grandes también para que el patólogo pueda estudiarlo. Entonces, si hubiese que escoger entre hacer una biopsia mediante cielo abierto, mini toracotomía, o hacer la biopsia a través de una videotoracoscopía, lógicamente esta segunda opción sería la que ofrece más ventajas. ¿Qué limitaciones hay? Tiene que haber un cirujano de tórax muy bien entrenado en videotoracoscopías para que pueda hacerse esto, ¿no? Entonces, ¿cuál fuese la forma de obtención de la muestra? Biopsia transbronquial, muy poco rendimiento, por lo que las muestras son muy pequeñas y sufren el aplastamiento. Biopsias a cielo abierto, bien sea mini toracotomía o mediante videotoracoscopía. Esas son las formas de obtener las biopsias para el estudio histológico. Muy bien, hasta ahí llegamos a lo que corresponde a enfermedad pulmonar intersticial difusa en general. Repito, si un paciente se está estudiando porque tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa y en el estudio encontramos una enfermedad de fondo, en ese paciente no hay ninguna necesidad de hacer biopsia pulmonar.
porque diremos que la enfermedad pulmonar intersticial difusa es secundaria a la enfermedad de fondo que tiene y deberá recibir su tratamiento de la enfermedad de fondo. Pero si tiene enfermedad pulmonar difusa y descartamos las causas conocidas más frecuentes, descartamos sarcoidosis, descartamos enfermedades del colágeno, ¿no? Entonces nos quedamos en que no hay una causa conocida. Entonces tendremos que llegar a hacer todas las pruebas funcionales que hemos conversado y luego llegar hasta la biopsia pulmonar para establecer el diagnóstico. Muy bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Antes de hacer eso, regreso donde ustedes para ver si es que tienen alguna pregunta o tienen algún comentario. Hay 80 asistentes. 80 asistentes. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario antes de continuar? Estamos a tiempo. No me estoy excediendo en el tiempo que se me ha señalado. Podemos hacer algún comentario, alguna pregunta si es que tienen. Avanzamos entonces. ¿O hay algún comentario, alguna pregunta? Fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante crónica y progresiva de causa desconocida que ocurre en los adultos mayores de 50 años. Causa desconocida, causa una enfermedad fibrosante crónica y progresiva. Los patrones radiológicos y o histológicos son consistentes con la neumonía intersticial usual. ¿Qué significa esto? Antes les dije, si hay un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa y se le hace una tomografía computarizada de alta resolución, que es obligatorio hacerlo en todos, y se tienen los equipos apropiados para ese examen, y se tiene el radiólogo especializado en esa área, el radiólogo nos puede decir, este paciente tiene signos radiológicos en la tomografía computarizada compatible con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, si eso no es posible, tendremos que llegar a la biopsia pulmonar para que el patólogo haga el estudio correspondiente y recién con ese aporte se pueda llegar al diagnóstico. Bien, esta enfermedad es de curso variable, El tiempo de supervivencia desde el diagnóstico es de 2 a 4 años. Y ahí ustedes están sacando su conclusión, que es una enfermedad grave, es una enfermedad seria. Diagnosticada la enfermedad, sobrevida de 2 a 4 años. Es la forma más frecuente de la neumonía intersticial idiopática. Ya hemos visto, al hacer la clasificación por grupos, ¿no? Había un gran grupo de neumonía intersticial idiopática. Esta es la más frecuente de ese grupo. Es una enfermedad fibrosante, crónica, progresiva de causa desconocida y mortal, ¿no? Entonces me demoro un poquito en estas características para que vean la magnitud de lo serio que es esta enfermedad, ¿no? Fibrosante, causa desconocida y mortal. Se va a caracterizar como cualquier otra enfermedad pulmonar intersticial difusa. Va a haber disnea, va a haber pérdida de la función pulmonar y va a haber un patrón tomográfico específico. Es fatal con una sobrevida promedio de 3 a 5 años. No se conoce un tratamiento efectivo que cure la enfermedad. No hay curación para esta enfermedad. Como vamos a ver más adelante, existen hasta el momento 2 medicamentos que se están usando, pero que estos medicamentos no curan la enfermedad,
lo que hacen es, pueden detener ese curso progresivo de la enfermedad, pero no curarlo. Tiene una incidencia en Estados Unidos de 6.8 a 8.9 por cada 100.000 habitantes. Tiene una prevalencia de 14 a 27 por cada 100.000. Y en el mundo hay aproximadamente unos 5 millones de pacientes distribuidos en todo el mundo. Tiene una mortalidad ajustada para la edad de 28% en los varones y 41% en las mujeres. Entonces, pues es una enfermedad grave, una enfermedad muy seria, muy seria. ¿Qué factores de riesgo existen para fibrosis pulmonar idiopática? Va a haber muchos factores y entre estos podemos mencionar lo siguiente. Como factor de riesgo existe el reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico. Factores que están relacionados con la inmunidad y con factores relacionados a una carga genética. Si ustedes recuerdan, es una de las primeras diapositivas que pasamos, ¿no? Que existe una injuria pulmonar exógena o endógena y que produce microlesiones pulmonares. Esas microlesiones tenían dos caminos. Iban a la cicatrización normal o iban a la cicatrización anormal, basado en condiciones de autoinmunidad o factores genéticos. Entonces, estos dos son fundamentales para tenerlos en cuenta como factores de riesgo para esta enfermedad. También habrán factores ambientales que pueden favorecer esta enfermedad. Y se dice ahora que algunas infecciones virales también pueden llevar a esta enfermedad, ¿no? Ya estamos viendo cómo ahora, por el momento, están apareciendo secuelas en los pacientes que han tenido COVID, ¿no? Tienen secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Justamente fibrosis pulmonar. No será pues una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Sino será una fibrosis como secuela de una enfermedad viral. Pero como factor de riesgo también hay algunas infecciones virales que pueden conducir a esta situación. La regurgitación gastroesofágica. La microaspiración crónica del contenido gastroesofágico causa lesión recurrente en el epitelio bronquial y alveolar y va a conducir el proceso de enfermedad en individuos susceptibles. Siempre tiene que haber una susceptibilidad propia del paciente para que se dé esto. La disminución de la compliance pulmonar del pulmón fibrótico en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática provoca aumentos en la presión intratorácica y conduce a disfunción del esfínter esofágico inferior. Entonces, la regurgitación gastroesofágica y las microaspiraciones se perpetúan y pueden acelerar la fibrosis pulmonar idiopática. Factores ambientales, como el tabaquismo, la exposición a ciertas sustancias, por ejemplo, exposición al sílice, al latón, exposición al acero, al plomo, al polvo de madera, algunas actividades laborales como en ganadería y agricultura pueden ser factores ambientales que lleven a esta enfermedad. Es por eso que la historia clínica debe ser muy minuciosa para ver a qué situaciones probables el paciente está o ha estado expuesto. Porque hay factores ambientales que van a contribuir al desarrollo de esta enfermedad. La autoinmunidad. Es posible que haya un origen autoinmunitario de la fibrosis pulmonar, ¿no? Las infecciones víricas, algunas infecciones virales, también se toman como factores de riesgo. El virus de la hepatitis C, el herpes virus, el adenovirus, ¿no? Son factores etiológicos de fibrosis pulmonar idiopática, aunque su contribución sigue siendo objeto de estudio. Pero hasta el momento se consideran algunas infecciones virales como factores de riesgo.
Muy bien, entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que vamos a encontrar exposiciones ambientales, procesos de reparación mal adaptativos, ¿no? Dependiendo de situaciones inmunológicas o situaciones genéticas que tenga ese determinado paciente. Entonces, si existen factores genéticos, existen factores de reparación adaptativa en este proceso de adaptación y exposiciones ambientales, todos estos elementos van a contribuir a la aparición de la fibrosis pulmonar idiopática. Igualito, entonces los cuadros, como les digo, cada vez aparecen más y nuevos cuadros, pero siempre con el mismo tenor de fondo que he tratado de simplificar en las primeras diapositivas. La incidencia y prevalencia de esta enfermedad es a nivel mundial. Existe en todos los continentes. Existe en todos los continentes, ¿no? Y parece que en Europa y Norteamérica hay una mayor incidencia de esta enfermedad en relación a Asia, África y América del Sur. Pero existe en todos los continentes. Y algo muy importante, lo que sucede acá en el Perú. Esto es un trabajo que ha sido hecho por médicos jóvenes, de acá neumólogos jóvenes, en la que hicieron, ¿no?, casos de PIT diagnosticados en el MINSA entre el año 2002 al 2018. Entonces, ven cómo a partir del 2002 hasta el 2014, más o menos, ¿no?, los casos diagnosticados se elevan muy gradualmente y muy insensiblemente. Pero a partir del 2014 la elevación es brusca, ¿no? La elevación es brusca, ¿no? Entonces acá estamos viendo, para poder graficar un poquito mejor, hasta acá, digamos, la elevación es gradual. Pero a partir del 2014 ya la elevación es brusca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dicen ellos, que a partir del 2014 aumentan los casos de fibrosis pulmonar idiopática, y su conclusión, y dicen, no es que han aumentado el número de casos, sino lo que ha mejorado son los métodos diagnósticos que se están usando ya en el Perú, ¿no? Antes del 2014 no habían los recursos con los que se cuenta ahora, ¿no? Pues a partir del 2014 ya se cuenta ya una serie de exámenes como los que hemos comentado, y los neumólogos empiezan a usar esos exámenes y de esa manera se diagnostica con más facilidad la enfermedad. Entonces no es que haya habido un disparo del número de casos, lo que ha habido es una elevación de los diagnosticados. Importante hecho acá en el Perú, ¿no? Son médicos jóvenes, el doctor Jave es uno de ellos que trabaja en el Hospital 2 de Mayo, el doctor Samuel Pecho que trabaja en el Hospital Rebagliati y otros colegas más jóvenes que están dedicados a la parte neumológica. Lo que es bueno, hay que resaltarlo y hay que señalarlo y felicitarlo. El diagnóstico de esta enfermedad. Igual va a ser como hemos hecho el diagnóstico en los otros casos. Tenemos que estudiar la parte clínica, ¿no? La parte clínica. En la parte clínica, ¿qué es lo que va a haber? Exclusión de otras causas conocidas de PIT, ya lo hemos dicho. Al momento de estudiar debemos descartar causas conocidas. Colagenopatías, descartar sarcoidosis, descartar alveolitis, descartar las exposiciones a polvos orgánicos, exposiciones a polvos inorgánicos. Entonces, no encontramos una causa conocida, una explicación, entonces podemos plantear fibrosis pulmonar idiopática. Hay que hacerle sus pruebas funcionales, igual que como cualquier otro paciente. Hay que hacerle su broncofibroscopía con la finalidad de ¿qué? De hacer un lavado broncoalveolar. ¿Con la finalidad de qué? De tomar las biopsias transbronquiales.
con los mismos comentarios que hice antes. Las biopsias transbronquiales, lamentablemente, son muestras muy pequeñas y que sufren el aplastamiento de las pinzas. Entonces, ¿qué biopsia será la forma de obtención del material pulmonar? Será la biopsia quirúrgica, con la intervención del cirujano. Esa biopsia quirúrgica, ya lo hemos comentado antes, puede ser hecha a cielo abierto en sala de operaciones, ¿no? Mediante una mini toracotomía, o puede obtenerse esa biopsia a través de una videotoracoscopía. Se obtienen muestras grandes, lo suficientemente grandes como para que el patólogo pueda hacer todos los cortes y las coloraciones que necesita para el diagnóstico. Desde el punto de vista radiológico, hay que hacer la tomografía computarizada de alta resolución. Vuelvo a repetir, un buen examen tomográfico de alta resolución con un radiólogo bien entrenado puede ser suficiente para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Si ese no es el caso, hay que llegar hasta el estudio histológico, porque el estudio histológico va a dar un patrón histológico característico. Y ya con todos estos recursos se puede hacer el diagnóstico. Entonces, como ustedes verán, el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática requiere una discusión multidisciplinaria. ¿Qué significa eso? Requiere el concurso clínico del neumólogo, requiere el concurso del radiólogo para que nos lea la tomografía de alta resolución y se requiere el estudio del patólogo para que haga el estudio histológico. Por eso se dice, requiere una discusión multidisciplinaria. Entonces, en cuanto a la clínica de esta enfermedad, suele presentarse por encima de los 50 años. Hay casos familiares, por lo que se supone que existen algunos factores genéticos que pueden influir en la susceptibilidad a padecerla. Va a haber disnea al ejercicio y tos no productiva de inicio insidioso. Historia de más de 3 meses de síntomas antes del diagnóstico. Y en la auscultación escucharemos crepitantes al final de la inspiración en las bases pulmonares. Las acropaquias que pueden aparecer son un signo dio, pero frecuente. La osteoartropatía hipertrófica y el neumotórax son raros. En estudios avanzados en casos avanzados, ¿no? Puede presentarse cor pulmonar con hipertensión pulmonar. En cuanto al estudio radiológico, va a haber pues imágenes muy características de esta enfermedad, que básicamente son del dominio del radiólogo, ¿no? Entonces vamos a sintetizar muy rápidamente qué alteraciones radiológicas puede haber, porque vuelvo a repetir, acá vamos a necesitar el concurso de un buen equipo tomográfico de alta resolución y un radiólogo muy calificado para que nos haga la lectura de la tomografía. Entonces vamos a señalar, ¿no? En términos generales, solamente lo que podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? Como información general para nosotros los médicos. Acá están las placas simples de tórax, eso ya lo hemos hablado, y acá vienen algunas características especiales. En las tomografías puede encontrarse, ¿no? Puede encontrarse estas imágenes. El vidrio deslustrado, estas zonas de vidrio deslustrado. Incremento de la atenuación del parénquima pulmonar, a través del cual es posible observar el trayecto de las vías aéreas y los vasos pulmonares. Un engrosamiento septal interlobular. Ven ustedes estos engrosamientos septal dando la imagen como si fuese una imagen poligonal. ¿Qué otras cosas más hay desde el punto de vista radiológico? Patrón reticular.
¿no? Un patrón reticular. Y hay una distorsión de la arquitectura. Esta área que está señalada con un círculo rojo, ven ustedes cómo hay una destrucción total de la arquitectura pulmonar. Acá bronquiectasias por tracción, presencia de bronquiectasias. Patrón en panal de abeja, ¿no? Y afectación periférica o subpleural, ¿no? Entonces, características que el radiólogo bien entrenado va a encontrar en la tomografía de alta resolución. Las va a describir y las va a señalar y puede concluir en decir, son signos radiológicos compatibles con fibrosis pulmonar idiopática. Las pruebas funcionales, igual que en todos los casos, ¿no? Va a haber un patrón funcional, un patrón restrictivo que se va a encontrar en la prueba espirométrica. Va a haber una disminución de la capacidad pulmonar en la pletismografía. Va a haber una disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, sí, y en los gases en sangre arterial puede haber hipoxemia y una elevación de la gradiente alveolo arterial durante el ejercicio, ¿no? O sea, las mismas alteraciones que vimos en antes para todas las EPIP, esas alteraciones también se presentan en el paciente con fibrosis pulmonar idiopática. En el lavado broncoalveolar vamos a encontrar que hay presencia de polimorfos nucleares más del 20% y eosinófilos de 2 a 4%. Los macrófagos alveolares están aumentados y activados y los linfocitos no suelen aumentar y si lo hacen indican un mejor pronóstico. Repito sobre el lavado broncoalveolar. La obtención de la muestra muy fácil, al alcance y en manos del neumólogo. El problema está contar con un laboratorio adecuado que se pueda procesar esa muestra del lavado broncoalveolar. Y la biopsia pulmonar, creo que ya he comentado en detalle sobre la biopsia pulmonar, puede obtenerse a través del broncofibroscopio con una biopsia transbronquial. La limitación de estas biopsias, muy pequeñas y que han sufrido el aplastamiento de las pinzas. Entonces, ¿qué cosa se prefiere? Se prefieren las biopsias hechas a cielo abierto, o sea, en sala de operaciones, o las biopsias obtenidas mediante videotoracoscopía. Mediante estas dos últimas formas, las muestras son grandes, lo suficientemente grandes, como para que el patólogo haga todos sus cortes y todas sus coloraciones que le permitan llegar al diagnóstico. Igualito, en la histología vamos a tener que tener el concurso de un patólogo calificado para que nos haga la lectura de estas láminas que ellos mismos preparan. Lo que hay que presentarles a ellos son buenas muestras de tejido pulmonar. La obtención de esas buenas muestras está en manos del neumólogo, si es que tiene la suerte de sacar una buena biopsia transbronquial, o en manos exclusivas del cirujano de tórax, en la que saca una buena muestra a través de una mini toracotomía o a través de una videotoracoscopía. Entonces ahí encontrarán pues alteraciones muy propias y características. Entonces, eso es lo que ellos buscan, ¿no? En la que van a haber zonas de parénquima pulmonar normal. Pero junto con estas zonas de parénquima pulmonar va a haber zonas muy alteradas de panalización subpleural, por ejemplo acá. Va a haber focos de fibroblastos y va a haber regiones de fibrosis crónica. Entonces, ellos, los patólogos, van a encontrar pues una serie de características que nos van a decir estas láminas, estas muestras son compatibles con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces ya tendrá que establecerse el diagnóstico en forma concluyente y ese diagnóstico, vuelvo a repetir, tiene que ser a través de un equipo médico diagnóstico multidisciplinario con la participación del
clínico, el clínico es el neumólogo, que se habrá encargado de hacer la historia clínica, hacer el examen físico, hacer las pruebas funcionales, las pruebas radiológicas, todas las pruebas funcionales que se requieren en este caso, descartar las enfermedades que cursan con fibrosis, con enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Se habrá encargado de llegar hasta la biopsia pulmonar con la ayuda del cirujano de tórax. ¿Quién otro va a participar en el diagnóstico? El radiólogo, presentándonos los hallazgos de la tomografía axial computarizada de alta resolución. Y el patólogo, con los que nos va a comentar sobre los hallazgos que se ha encontrado en las muestras de la biopsia. En la reunión multidisciplinaria aumenta el acuerdo diagnóstico y por lo tanto se considera el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad. Es un error diagnosticar una fibrosis pulmonar idiopática solamente con la participación del clínico, del neumólogo. No tiene que ver esa participación multidisciplinaria, neumólogo, radiólogo y patólogo. Y los tres reunirse y presentar el caso clínico, el caso desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista anatomopatológico. ¿Por qué? Porque se trata de una enfermedad seria, de una enfermedad grave, que tiene un pronóstico, hemos dicho, de sobrevida de 2 a 4 a 5 años en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, no se le puede endilgar un diagnóstico de esta naturaleza así alegremente a los pacientes. El curso de esta enfermedad o la evolución de esta enfermedad es muy variable. En algunos cursa una forma estable, ¿no? Se les diagnostica y tienen la suerte de tener una enfermedad estable, muy lentamente progresiva, pero estable. Algunos van progresando no tan lentamente, pero en todo caso no es galopante su progreso. En algunos casos es una rápida progresión de la enfermedad. Y va a haber algunos casos que estando en condiciones más o menos de estabilidad o de una progresión muy lenta, súbitamente presentan un agravamiento agudo que los descompensa totalmente y los lleva a la muerte. Entonces la evolución es muy variable, estable, lentamente progresiva, rápidamente progresiva, o se presenta un periodo de agudización que acaba muy rápidamente con el paciente. La misma cosa. Entonces, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, la CEPID del todo el grupo, no solamente de la fibrosis pulmonar idiopática, sino de todo el grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. La CEPID comprenden una gran cantidad de entidades clínico-patológicas que tienen en común la afectación del intersticio pulmonar. Eso es en común para todos, pero difieren en los mecanismos celulares y moleculares en su patogenia, ¿no? Entonces, hay EPID en la que la alteración predominante es la inflamatoria, como en los casos, por ejemplo, de la sarcoidosis, de las neumonitis por hipersensibilidad. Mientras que en el otro extremo existen enfermedades en lo que predomina es la fibrogenia, como el ejemplo de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, al momento de hacer el enfoque del tratamiento debemos tener en cuenta estas posibilidades y decir ante qué situación estamos. Entonces, por eso los objetivos del tratamiento, dice, es evitar la exposición al agente causal. Esto es posible si conocemos la causa, ¿no? Esto es posible si conocemos la causa, la exposición a la que está sujeto el paciente, entonces podemos decir, oye, hay que retirarlo de esa situación en la que se encuentra el paciente expuesto a tales humos, a tales polvos, a tales elementos químicos, a tales elementos como el asbesto, como el níquel, como el plomo, el fierro, etc. Suprimir el componente inflamatorio.
hemos visto que hay enfermedades que cursan con enfermedad intersticial difusa. Entonces, en estos pacientes hay que suprimir el componente inflamatorio. ¿Cómo lo haremos? Con el uso de glucocorticoides o con el uso de inmunosupresores. Entonces, habrán pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa que se van a beneficiar del uso de los corticoides o de los inmunosupresores, ¿no? Caso sarcoidosis, caso EPIT asociadas a las enfermedades del colágeno, se van a beneficiar con el uso de corticoides. Pero habrá pues otro gran grupo de pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa en la que no están asociadas a una determinada enfermedad. En estos pacientes lo que predomina es la fibrogenia, o sea, formación de tejido fibrótico. Entonces, en esos pacientes nada va a hacer los corticoides, ¿no? Nada va a hacer los corticoides. Y luego el manejo de las complicaciones. Entonces, en estos pacientes en los que predomina, ¿no?, la fibrogenia, entonces lo que ya vamos a poder utilizar los medicamentos que tienen fin antifibrótico, ¿no? Entonces, ¿en qué enfermedad? En la fibrosis pulmonar idiopática, dice, es razonable comenzar el tratamiento antifibrótico tan pronto como sea posible, con el fin de enlentecer el deterioro de la función que se produce sin tratamiento. Repito esto, en la fibrosis pulmonar idiopática no tiene indicación los corticoides, no están indicados los corticoides, ¿no? Ni mucho menos la azatropina, ¿no? Los corticoides y la azatropina estarán indicados en los procesos en que hay EPIT asociadas a determinada enfermedad. Pero en las EPIT que no están asociadas a ninguna enfermedad y son de causas desconocidas, como la fibrosis pulmonar idiopática, el tratamiento se hará con medicamentos antifibróticos. ¿Y cuáles son esos medicamentos antifibróticos? La pirfenidona y el nintedanib. Son los dos medicamentos antifibróticos que hasta el momento se están usando con el fin no de curar la fibrosis pulmonar idiopática, sino con el fin de enlentecer la evolución de la enfermedad. Enlentecen la evolución de la enfermedad, no curan. Entonces, por ejemplo, la pirfenidona es un compuesto 9 que inhibe el factor de crecimiento tumoral. Inhibe la proliferación de fibroblastos y la formación de colágeno. Es un agente antiinflamatorio, antioxidante y antifibrótico. Disminuyó la tasa de la declinación de la capacidad vital y aumentó el tiempo de supervivencia libre de progresión. Acá no dice que cura, dice enlentece la evolución de la enfermedad. Esta pirfenidona está aprobada en la fibrosis pulmonar idiopática si la capacidad vital está por encima del 50% y la difusión del monóxido de carbono es por encima del 35%. ¿No? Recuerden ustedes que entre las pruebas funcionales estaba la espirometría. Entonces, en la espirometría nos va a decir qué capacidad vital forzada tiene. Si está por encima del 50%, es candidato a la pirfenidona. Recuerda otra prueba funcional que era la difusión del monóxido de carbono. Si está por encima de 35, también es candidato a usar pirfenidona. La dosis diaria recomendada es de 3 cápsulas de 267 miligramos 3 veces al día. Los efectos adversos más frecuentes, la fotosensibilidad y el compromiso hepático y gastritis. En el caso del nintedanib, es un inhibidor triple de los receptores de tirosinosinasa, que presenta actividad antifactor de crecimiento derivado de las plaquetas, antifactor de crecimiento de fibroblastos y antifactor de crecimiento vascular endotelial. La dosis es de 150 miligramos 2 veces al día. ¿Qué va a hacer?
reduce el deterioro de la capacidad vital, disminuyendo el progreso de la enfermedad, así como las exacerbaciones agudas, ¿no? La diarrea es uno de sus efectos secundarios más importantes. Conclusión, diremos entonces, en la fibrosis pulmonar idiopática hasta el momento está indicada la pirfenidona y el nintedanib, que son medicamentos que van a actuar sobre la fibrosis pulmonar. Y estos medicamentos no curan la enfermedad, sino detienen, enlentecen el desarrollo de la progresión de la enfermedad. Enlentecen la progresión de la enfermedad. Ambos medicamentos están asociados a una mejora de la capacidad vital forzada. Ambos tienen efecto antifibrótico. Ambos son tolerados adecuadamente. El uso de uno de ellos depende de la decisión individual del médico. En algunos casos se pueden usar los dos juntos. Entonces ya existen protocolos de cómo se usan estos medicamentos, bien sea en forma individual o bien sea en forma asociada. Es manejo, lógicamente, del neumólogo. ¿Qué cosa debemos saber los médicos generales y especialmente ustedes en pregrado? Que para la fibrosis pulmonar idiopática existen al momento dos medicamentos que tienen efecto antifibrótico: pirfenidona y el nintedanib. Algunos protocolos. El tratamiento, entonces, ya para ir terminando el tema. La rehabilitación pulmonar. Oxígeno suplementario. Muchas veces el paciente, su principal problema es la disnea en estos pobres pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque van a cursar con hipoxemia importante. Entonces, si existe una hipoxemia en reposo con una saturación por debajo del 88%, estos pacientes deben recibir oxigenoterapia domiciliaria, ¿no? Deben recibir oxigenoterapia domiciliaria. Ya en la mañana con un grupo de ustedes hemos visto que para esto la mejor manera de dar oxigenoterapia domiciliaria es a través de esos concentradores de oxígeno, en que el paciente en su casa puede tener este aparato que le va a permitir recibir oxígeno las 24 horas del día si fuera necesario. ¿Qué otra cosa importante en el tratamiento de este paciente? El manejo de las comorbilidades. Si existe un reflujo gastroesofágico, hay que tratarlo, pues, ¿no? Si hay disturbios del sueño, igual forma. Si hay hipertensión pulmonar, tratamiento para esto. Si hay enfermedad coronaria, arterial coronaria, también el manejo de esa enfermedad. Entonces va a ser la conversación y la educación del paciente acerca de la enfermedad es fundamental. Al paciente hay que decirles la verdad, hay que explicarles, son términos muy simples, para que puedan conocer su enfermedad y no hacer promesas que después no se pueden cumplir. Decir, sí señor, tome usted este medicamento, el nintedanib o la pirfenidona, con esto le va a ir muy bien. Eso es engañar al paciente. No es engañar al paciente. Aparte de que esos dos medicamentos son carísimos, ¿no? Son carísimos. Hay que explicarle qué efecto tienen, ¿no? Que van a controlar la evolución de la enfermedad, no así curarlos, ¿no? Y luego conversar sobre la única posibilidad de un tratamiento exitoso, que tendría que ser el trasplante pulmonar. Lo disponemos acá en el Perú. Ha habido casos que se ha hecho trasplantes de pulmonares, algunos exitosos, otros no han dado resultado, pero en todo caso en el Perú hasta este momento es una casuística muy, muy baja, ¿no? Se ha hecho unos trasplantes en el Hospital Rebagliati, se han hecho unos trasplantes en el Hospital Almenara, pero son casos muy contados, ¿no? Entonces, es el único tratamiento que prolonga la supervivencia de la fibrosis pulmonar idiopática avanzada.
aunque la supervivencia post-trasplante a los 5 años es alrededor de 44%. El momento apropiado para remitir al paciente para el trasplante es muy controvertido, dado el curso variable de la fibrosis pulmonar idiopática y la falta de medidas de pronóstico validadas. Sería razonable derivar a los pacientes para trasplante apenas realizado el diagnóstico. Como repito, lamentablemente acá en el Perú todavía, si bien es cierto, hay personal calificado para realizar el trasplante, cirujanos de tórax muy entrenados y muy bien preparados, el equipo multidisciplinario muy bien preparado. Cuando digo un equipo multidisciplinario, estoy hablando de neumólogos, anestesiólogos, enfermeras, instrumentistas, los rehabilitadores pulmonares. No estoy hablando solamente del cirujano de tórax, es todo un equipo. Los equipos pues, están muy bien entrenados, muy bien preparados, pero lamentablemente no se cuenta con todo lo necesario como para que este tratamiento pueda llevarse a cabo en números importantes. En otros países como España, los trasplantes pulmonares son de todos los días, ¿no? Entonces tienen una gran experiencia, una gran casuística. Y, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati existe todo un equipo multidisciplinario que se entrenó en España, regresaron, hicieron unos trasplantes pulmonares muy exitosos, pero que después, lamentablemente, por una serie de razones que no voy a entrar a discutir, se paralizaron esos programas y después están en stand-by, diría hasta ahora. Conclusiones. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad devastadora con una supervivencia de 5 años de un 20%. Tiene una mayor incidencia en las personas mayores. En la fibrosis, el comportamiento heterogéneo con un curso clínico que varía de periodos prolongados de estabilidad a periodos de rápido deterioro. La pirfenidona y el nintedanib son dos compuestos con propiedades antifibróticas que han probado tener eficacia al reducir el deterioro funcional y progresión de la enfermedad. Ni la pirfenidona ni el nintedanib curan la enfermedad. Pese a su uso, el curso de la enfermedad será progresivo. Dentro del manejo del paciente se tendrá en cuenta el tratamiento de las comorbilidades y las complicaciones, el manejo paliativo, y en un número pequeño de pacientes bien seleccionados, el trasplante pulmonar. Bien, esa es la exposición de la clase que se me encomendó. Estoy terminando a tiempo. Si hay algún comentario, alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Tenemos, ¿cuántos asistentes? Tenemos 65 asistentes. Son 25 pacientes por, creo que son 5 sedes, creo que las que tienen ustedes, ¿no? Creo que ni el 60% de los que deben estar presentes lo están. En fin, son decisiones personales que ya que cada uno toma. Nosotros los profesores cumplimos con traer los temas, en mi caso, hacerlo muy despacio, reiterar las cosas que son importantes, recordar, aprender, ya depende de la voluntad y el interés que pongan ustedes. Estoy esperando alguna pregunta, algún comentario. De no haberlo, ¿no? ¿Alguien pregunta? Nadie, creo que. Doctor, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Por favor. Sí, doctor, le estaba consultando si en el tratamiento de la fibrosis idiopática se puede considerar la N-acetilcisteína y colchicina. No. Anteriormente, años atrás, habían una serie de posibilidades para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entre esas alternativas estaba lo que tú señalas, la acetilcisteína, la colchicina.
Ya últimamente ya no se consideran estos medicamentos como parte del tratamiento de la fibrosis. En este momento, los únicos tratamientos que pueden dar algún efecto, como he señalado, son la pirfenidona y el nintedanib. Y si estamos hablando de enfermedad pulmonar intersticial difusa en el que predomina la inflamación y son secundarios a enfermedades conocidas, serán los glucocorticoides y serán los inmunosupresores los que tendrán efecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más ha levantado la mano o quiere hacer una pregunta? No veo que nadie más. Si hay alguien, puede prender su micro y hacer la pregunta para poder escucharle. Bien, entonces, no habiendo preguntas, no habiendo comentarios, vamos a dar por concluida la clase. Muchas gracias por su atención.